Bienvenidos a Después de Clase, podcast sobre actualidad educativa, innovación tecnopedagógica y transformación digital. Soy Alberto Grados desde Lima, Perú. Hoy nos sumergimos en el fascinante mundo de la ciudadanía digital y la crianza en la era digital. Y para hablar de ese tema estamos acompañados por una invitada de lujo, Cristina Fortuny, autora del libro Crecer entre pantallas. Juntos vamos a tratar de explorar un poco temas cruciales para padres, para maestros, para líderes educativos, desde la relación con la tecnología hasta estrategias para proteger a nuestros hijos en un mundo hiperconectado. Así que prepárense para una conversación llena de información de calidad y consejos prácticos que van a transformar nuestra forma de abordar la educación en la era digital. Bienvenida, Cristina. Muchísimas gracias, Alberto, por esta invitación. Feliz de pasar aquí contigo un rato conversando sobre este tema que a los dos nos apasiona. Es verdad, es verdad. Te agradezco mucho más bien, Cristina, por el tiempo. Voy a hacer la presentación formal en esta parte. Ok. Cristina es economista, especialista en marketing, comunicadora y escritora, ¿no? Desde el año 2015 trabaja con escuelas y padres de familia, compartiendo información actualizada y creando estrategias para apoyar a niños y adolescentes en el uso seguro, armonioso, equilibrado y responsable de la tecnología. Ha colaborado con instituciones, fundaciones y organizaciones como el Senado de la República en México, UNICEF Panamá, Coparmex Querétaro, entre muchas otras. Desde el 2022, Cristina forma parte del consejo directivo del colegio John F. Kennedy American School de Querétaro. Además, como mencionaba hace un momento, Cristina es autora de Crecer entre pantallas, libro publicado por la editorial Urano, el cual además ha sido seleccionado o fue seleccionado para presentarse en el iFestival en 2022, en Queretaverso 2022 y el Congreso Internacional de Innovación Educativa, el famoso CIE, que organiza el TEC de Monterrey en 2023. Debo añadir que Cristina tuvo la deferencia de regalarme y autografiar su libro en un evento reciente en Google México, donde la pude conocer en persona. Y aproveché para sacarme por ahí una foto con ella que pueden encontrar en el perfil de Instagram de Después de Clase Podcast, que es @Después de Clase Podcast. Bien, bueno, ahora mismo no puedo mostrar el libro de Cristina porque lo está leyendo mi esposa, ¿ya? Pero compré la versión digital, que la estoy leyendo, estoy al 60% del libro, no lo tengo aquí a mano, se lo mostraré en un rato, espero poderlo mostrar. Tuve que comprarla porque mi esposa secuestró el libro. Ahora, bien, Cristina, debido a mi trabajo de investigación para esta entrevista, visité tu página web, como puedes darte cuenta, y me sorprendió y alegró mucho leer tu propósito, ¿no? Que espero me permitas compartir a continuación. Dice, mi propósito es motivar el acercamiento entre generaciones y promover el vínculo y la comunicación entre padres e hijos como el mejor escudo protector para surfear los retos que enfrentan los niños y adolescentes mientras crecen entre pantallas. Me encantó. Cristina, ¿de dónde nació tu interés por estos temas? ¿Por la ciudadanía digital? Coméntame. Bueno, yo creo que se unieron varias variables. Por un lado, yo tuve la gran oportunidad de crecer con mucha tecnología porque fui lo que en México se llama un pilón, ¿no? Que nací muchos años después que mis hermanos, me llevo 11 y 15 años con mis hermanos. Wow. Entonces, pues ellos traían esas tecnologías a la casa y yo como estaba ahí, pues podía disfrutar de ellas. Eso por una parte, en mi vida personal y profesional siempre la tecnología ha sido una herramienta que me ha permitido potencializar mis talentos y abrirme oportunidades. Y luego, pues, otra variable de mucho peso fue cuando decidí tener hijos y me enfrenté a la tecnología desde otro ángulo, que es, bueno, ya no la estás usando tú, también son tecnologías diametralmente diferentes a lo que Es verdad. yo tuve acceso a la edad de mis hijos, pero siempre en ambos contextos yo había logrado manejarlo con bastante armonía en el hogar. O sea, nunca, ni yo crecí con padres gritándome, ni diciéndome que si era adicta o persiguiéndome detrás de las cosas. Y por otro lado, tampoco en mi casa con mis hijos se convirtió en un elemento de constante conflicto como yo observaba en otras familias, ¿no? Y Qué bueno. en esas actividades de mamá en las cuales uno acompaña a sus hijos a hacer deportes o alguna actividad extracurricular, compartía con otros padres de familia que en verdad estaban realmente muy angustiados y yo les iba mostrando en esos tiempos
que a veces está mal dicho el tiempo muerto, pero sí, era como que tienes que esperar que el niño haga la clase o así, pues yo utilizaba un poco ese tiempo pues para mostrarles. Me acuerdo que en aquel entonces, Alberto, el pánico que había era con Snapchat en el Claro. 2015 y yo ya usaba Snapchat, y la verdad que yo les iba mostrando, bueno, es que sí, o sea, si mandas, puedes mandar este tipo de imágenes, es cierto, pero no todos mandamos esas cosas ni las Claro. usamos con ese propósito. Y les mostraba el tema de los filtros y cómo puedes configurar las cuentas. Y entonces fue allí cuando este grupo inicial de madres y padres me propone a mí que yo les diera un taller sobre esos temas. Para Mira. mí fue una cosa súper extraña porque yo venía más bien del mundo corporativo, de trabajar en el área de marketing, del mundo de la investigación de mercado. Entonces, o sea, sí me sacaron un poco de mi zona de confort, pero al mismo tiempo esos trabajos pues me dieron unas bases con las cuales yo podía generar, o sea, el delivery de un taller, de una conferencia, y también siempre he tenido como esa semilla muy fuerte de la investigación. Entonces, pero la primera vez surgió todo como algo de una vez, ¿no? Dije, bueno, voy a ayudar a este grupo de padres que, como una anécdota y ya, ¿no? Entendió. Y resulta que a partir de ese taller me pidieron una conferencia y y de a partir de entonces no paré de dar cursos y talleres. Tuve que en el camino ya formalizar las cosas porque evidentemente ya no era una cosa de una sola vez. Y la verdad que ha sido una experiencia muy bonita en el sentido sobre todo de transmitir como paz y tranquilidad en un tema que lamentablemente se aborda desde unos titulares muy sensacionalistas, porque consiguen muchos likes y consiguen, estamos en un Es mundo cierto. donde lamentablemente pues eso es las noticias negativas y los titulares, los que son Venden. que tienen mayor éxito, ¿no? Sí. Entonces, pues por supuesto que, no sé, yo creo que compartes conmigo que lo que un papá o una mamá lo que más quiere en la vida es que sus hijos estén bien. Y si tú estás constantemente viendo noticias de todas las cosas espantosas que les van a pasar, pues por supuesto Claro. que entras en ese miedo Te que predispone, ¿no? que se encuentran muchas familias. Entonces, esa fue un poco la motivación. Yo creo que el compartir lo que yo sabía, pero también desde un ángulo de tranquilidad, pues de cómo, más que estar asustándonos, es adoptar una posición más proactiva de, bueno, en vez de quedarme aquí con este miedo, pues más bien qué cosas puedo hacer para proteger a mi hijo, ¿no? Claro. Ese es un poco la razón que está detrás de todo este trabajo. Cristina, voy a hablarte un poco de tu libro. Te digo, ya estoy al 60%. Me ha capturado tu libro, pero tienes algunas afirmaciones por ahí también que rompen con el statu quo de alguna manera, ¿no? Y me gustan mucho. Sí, Hay son una idea que está muy disruptivas. presente relacionada al tiempo de pantalla, pero que puede resultar, digamos, controversial para algunos. Y quisiera que nos aclares un poco el tema. ¿Cuál es el tiempo? Bueno, yo ya sé la respuesta, evidentemente, porque ya lo leí. Pero ¿cuál es el tiempo ideal que debe pasar un niño, preadolescente o adolescente frente a una pantalla? ¿Qué piensas tú de esa pregunta? Bueno, fíjate que el tiempo de pantallas es un concepto que se venía usando durante muchos años, aplicado a otras tecnologías muy diferentes a las cuales están creciendo estos niños y adolescentes. Y en sus tiempos tenían un sentido que ahora comienza a perderlo, ¿no? ¿Y a qué me refiero con eso? Pues que tú y yo crecimos con la televisión, con la radio, y el número de canales de televisión era sumamente limitado. Había Es verdad. una programación e inclusive habían horarios infantiles donde en la gran mayoría de los países la publicidad estaba regulada en esos horarios infantiles. Entonces, cuando medían, ¿no? Bueno, cuánto es el tiempo de pantallas de nuestra generación? Pues si tú y yo estábamos viendo la televisión a la misma hora, pues era sumar peras con peras. Al final del día estábamos haciendo una actividad muy similar, era muy pasivo, no había interacción. El contenido hasta se podía saber, si tú y yo decíamos, vimos televisión de 4 a 5, pues hasta el investigador podía meterse a ese canal y ver, bueno, ¿qué vieron? ¿No? Ahora, eso cambió diametralmente
porque hoy en día las pantallas que tenemos en nuestros hogares son multifuncionales. ¿Qué quiere decir esto? Que tú puedes estar realizando una gran variedad de actividades con el mismo dispositivo. O sea, puedes estar, no es lo mismo una hora dedicada a YouTube que una hora dedicada a una red social, ¿no? O una hora dedicada a leer o a diseñar o sea, allá adentro, eso es un mundo de cosas, pero para volverlo aún más complejo, porque esa información ya te la pueden dar, ¿no? Tú ya puedes saber, bueno, cuánto tiempo pasa en YouTube, cuánto tiempo pasa en TikTok, cuánto tiempo, pero es todavía Sí. más complejo porque lo que tú haces dentro de cada plataforma también son usos muy diferentes. Yo, para darte un ejemplo extremo, pues yo he convivido con niños y adolescentes que usan videos de TikTok para prepararse para el examen del SAT, de esta prueba Estados Unidos, que claro. hacen para aplicar a las universidades americanas. Entonces, es muy difícil porque si un niño pasó una hora estudiando matemáticas con TikTok, pues no es la misma hora de otro niño que pasó la misma hora en TikTok, quizás viendo videos con contenidos sumamente inapropiados. Entonces, no se trata tanto de que el tiempo de pantallas ya no sirve, sino que no sirve si es la única variable que tú vas a utilizar para evaluar si tu hijo está teniendo una buena o mala relación con la tecnología. ¿Por qué? Porque te puede llevar a conclusiones erradas. Puedes tener dos hijos, tienes uno que usa la pantalla que haya decidido una hora y tienes otro que la usa 4 al día y tú debes estar pensando, oye, tengo que enfocarme en el que la está usando 4, con el que la usa 1 la estoy haciendo genial, pero si tú no sabes en qué la están usando, puede ser que el que la está usando una hora puede estar viendo contenidos peligrosos o puede estar teniendo conductas agresivas con otros a través de las plataformas, y el que está en 4 horas a lo mejor lo que está haciendo está en un videojuego como Minecraft, que te toma bastante tiempo Claro. construir. Si está en modo creativo, está socializando, está resolviendo problemas, está aprendiendo sobre matemáticas sin saberlo, sin estar consciente de que estás aprendiendo matemáticas. Y entonces tú como padre a lo mejor le empiezas a restringir al que según el tiempo de pantallas lo está haciendo mal, y al que de verdad necesitas invertirle más tiempo, acompañamiento, a ese no te preocupas tanto. Entonces, eso es un poco lo que yo expreso en el libro, que no es tanto Sí. de que, no, bueno, entonces la vida loca y todos usemos todo el día las pantallas. No, Sí. sino No, no, que, ajá. perdóname que te interrumpa. Y me encantó el hecho de que no hayas colocado lo que habitualmente leemos en diferentes publicaciones respecto de rangos de edad y cantidad de tiempo en pantalla. Claro, evidentemente es una variable, pero que hay otras variables importantes también que lamentablemente muchos análisis no entran en juego, que no solamente es cantidad, sino también calidad. Y el Pero contexto. así es, y nos pone en reto a los papás, ¿no? Nos pone un reto grande porque hay más cosas que hacer que simplemente medir el tiempo. Total, y aquí fíjate que así será bueno, también se me sale un poco lo economista, pero yo también me enfoco mucho en ver, bueno, si una estrategia al final del día está funcionando para el objetivo de protección que queremos o no, ¿sí? Y entonces cuando tú veías qué ha pasado en los últimos años con las tablitas, ¿no? Las tablitas de las horas, pues que la gran mayoría de la gente no las sigue. Y entonces, ¿qué pasa? Que salían investigadores como Sonia Livingstone, ¿no? Alicia Kubler-Ross, que empezaron a investigar, bueno, pero ¿por qué? O sea, ¿qué pasa con estas recomendaciones? Bueno, que a veces los estilos de vida de las familias, esas tablas no son operativas, ¿no? Y entonces los padres lo que sienten es una gran culpa de decir, oye, es que resulta que le tocaba tantos minutos y yo, para poder cumplir con mis labores laborales y de funcionamiento de la casa, necesito pues que o vea un poco más o haga otras actividades, o yo necesito estar en comunicación con mi hijo y sí necesito darle ese dispositivo antes de la edad que recomienda tal persona. Entonces esa culpa afecta, porque entonces los papás, en vez de ir a las conferencias y a los talleres, pues dicen, no, pues es que
sienten como vergüenza, ¿no? O sienten como, es que me van a decir algo que yo no estoy en capacidad de hacer. Y se cierra el canal de comunicación para que uno, o sea, porque si uno pudiese tener la libertad de levantar la mano, ¿no? Y decir, oiga, ¿sabe qué? A mí no me funciona esto, ¿qué más puedo hacer? Hay otras cosas que se pueden hacer, ¿no? En pandemia, así fue la crisis, porque en pandemia la tablita fue más evidente que, pues bueno, era imposible de aplicar, Era ¿no? imposible Simplemente aplicar. porque la educación pasó a ser en línea. Y esto ha llegado hasta el punto, Alberto, que si tú entras hoy en día a la página de la Asociación Americana de Pediatría, que es donde citaban eso, pues ya la tablita no está. Claro. ¿Y por qué? Bueno, porque estamos ahorita en una etapa donde estamos migrando a que más que darles como esa indicación es, oye, vamos a pensar en qué está usando la tecnología, cuál va a ser el contexto en que se va a usar. Porque luego caíamos en esos problemas como que el papá del niño era gamer, ¿no? Y el niño, Pasa. una actividad que disfrutaban padre e hijo y que construían vínculo y comunicación, era jugar videojuegos, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Pues en ese contexto familiar, esa actividad era positiva y les traía muchas cosas a ellos dos. Entonces, el involucrar la variable del contexto y por último, la variable del niño, o sea, la personalidad, no solo la personalidad, esa es una de las variables, pero también tienes que ver, hay capacidades diferentes, hay posibilidades diferentes, ¿no? Por ejemplo, un niño con una discapacidad auditiva necesita usar más la tecnología que un niño que no. Entonces, yo creo que esa migración, además de atacar esto de una forma más integral, además ayuda estratégicamente a que cada vez más padres, en vez de sentirse señalados o juzgados, se acerquen a pedir ayuda y saber que podemos buscar otras soluciones que se adapten a su realidad, ¿no? Has roto un montón de paradigmas con estas palabras que acabas de decir, fantásticas. Me alegra mucho que te hayas aproximado desde ese lado, desde la investigación también, y que he leído en tu libro muy interesado, de verdad, porque en realidad, y por eso usé la palabra controversial, por el tema de todo lo que ya está hecho, creado, el discurso que está detrás de los temas de tiempo de pantalla. Me parece muy interesante que lo hayas hecho aterrizar, lo hayas actualizado. Cristina, en tu libro mencionas que la tecnología no es una bacteria. La pregunta es, ¿cómo podemos cambiar la percepción negativa que a veces se tiene sobre la tecnología? Algo nos has contado ahora, pero ¿cómo podemos cambiar esa percepción negativa que se tiene en la crianza y a veces en la escuela también? Fíjate que lo que yo comencé a notar es que particularmente con estas tecnologías había mucho miedo porque los padres y las madres sentían que una vez que la metías en la casa, esa tecnología tomaba el control de tu familia, ¿no? Era como algo que, entonces, claro, imagínate qué padre o madre va a querer meter algo que puede no solo poner un desorden y un caos, sino también poner en peligro a tu familia, ¿no? En temas de generar conductas adictivas hacia la tecnología o ver comportamientos inapropiados, contenidos, perdón, inapropiados, y mil cosas, ¿no? Entonces, pero yo notaba, o sea, y cuando hacíamos los talleres y las conferencias, yo les preguntaba, oye, pero o sea, para ustedes es como que ustedes metan algo ahí que no, que es una bacteria, ¿no? Que se va. Y la mayoría de la gente reaccionaba como si así me siento que desde el día que traje esa consola de videojuegos, esa tableta, pues mi familia cambió y ya no sé qué hacer, ¿no? Como una posesión, ¿no? Una toma, un golpe de estado. Y creo que a veces pasa porque se nos olvida que todas estas cosas al final se reducen a ser herramientas. Y los seres humanos siempre hemos logrado tener control sobre esas herramientas siempre y cuando haya un uso consciente de ese aparato, ¿no? Y sobre todo, ¿para qué lo quieres en tu casa? Ahorita que vienen las Navidades y me entrevistan mucho sobre, bueno, ¿qué podemos decirle a los papás sobre qué regalar, qué no regalar, qué comprar, qué no comprar? Mi pregunta la primera pregunta es, ¿para qué lo quieres o para qué lo necesitas? ¿Sí? O sea, porque a lo mejor
si no lo necesitas y las cosas que van a traer esos aparatos a tu casa tú no las quieres, entonces no las regales, ¿no? Claro. Pero una vez que tú tienes claras esas preguntas de decir, oye, pues sí, yo quiero, pues bueno, traer una tableta para que mis hijos se puedan comunicar con todos los familiares que tienen alrededor del mundo. Vamos a suponer que es una familia con ese contexto. Ah, bueno, también puedes decir, bueno, y tengo que comprarle una tableta, porque a lo mejor con eso, si esa es la necesidad, lo podemos resolver con cosas que ya tenemos en la casa, ¿sí? Entonces, cuando yo pongo ese inicio, ¿no? Que sí es como también bastante disruptivo, es para generar la reflexión de que sí, esas cosas pueden pasar cuando como líderes de la familia, papá y mamá, no tenemos claro cuál es la finalidad, para qué estamos trayendo esas cosas. Una vez que hay mayor conciencia, pues creo que podemos estar más alertas de, oye, ¿qué voy a traer? ¿Cuáles son los límites que vamos a poner para que esto funcione de una manera armoniosa como familia? Y también es muy válido, Alberto, y eso se lo digo a los papás, también es válido echar para atrás. ¿Cuántas familias tú no conoces que de repente todos estaban emocionadísimos por tener una mascota, ¿no? Y entonces compran una mascota y tú sabes cómo es eso. Al principio todos le van a dar de comer, todos lo van a sacar a pasear, todos van a Excelente limpiar, ejemplo. ¿verdad? Todo el mundo, ahí todo el mundo está feliz. Al mes, ya nadie pela al perro, al gato, la tortuga, lo que hayas metido, ¿no? Y hay familias que deciden, o bueno, a lo mejor compraste la raza de perro que no se adaptaba y dices, no, esto no es, o sea, hasta pobre perro, ¿no? Entonces Claro. decides, pues mira, quizás hay que encontrar otra solución o nos ordenamos de una forma diferente o hay que, pues bueno, no sé, buscarle un hogar donde este animal reciba el trato que merece. Pues con la tecnología es lo mismo. Si tú traes una videoconsola y de repente, a pesar de tú aplicar los límites y de poner las cosas, ves que tu familia se vuelve un caos, siempre es válido decir, oye, ¿sabes qué? Yo creo que no estamos preparados todavía, vamos a darnos un tiempo más y estar más, o sea, tú tengas mayores competencias, nosotros también, y lo probamos más adelante. Todo ese tipo de cosas son válidas, no hay que tratarlas con rigidez. Yo creo que aquí el tema de la flexibilidad de pensamiento es bastante importante, ¿no? En la crianza. Claro. No, claro, primero la familia, ¿no? Bueno, Sí, Cristina, voy a aprovechar aquí para hacer una pausita para invitar a las personas. Aprovecho el momento para invitar a todos los que están viendo o oyendo esta entrevista a suscribirse a Después de Clase Podcast en Spotify o YouTube y a seguir nuestras redes sociales de Facebook e Instagram para que no se pierdan entrevistas tan interesantes como esta que nos está regalando hoy día Cristina. Cristina, tenía preparada otra pregunta, pero ya que has tomado el tema de las consolas y los videojuegos, voy a preguntarte por ahí. En el libro mencionas también cómo los videojuegos pueden no solo servir para perder el tiempo. Ahora nos has dado un ejemplo muy bonito del papá gamer, ¿no? Y es verdad, es algo que, bueno, en algún punto también he vivido yo con mi pequeño. Tenemos una tableta donde ha secuestrado mi iPad mini, ¿no? Mi hijo. Y bueno, yo puedo de alguna manera, tenemos juegos en común, jugamos cosas, igual con mamá tiene algunos juegos en común, tenemos momentos específicos del día o de la semana, mejor dicho, donde jugamos con él, ¿no? Él sabe cuáles son. Nos hemos tenido que organizar de alguna manera para esto también, ¿no? Para el tema de salir al parque, jugar videojuegos, pero no, digamos que no lo satanizamos, ¿no? Y ha sido una alegría, de verdad te lo digo, y una bocanada de aire fresco el poder leer tu libro y quitar un poco la culpa también, ¿no? Porque, como bien sí, decías, el tema del gaming se vive con mucha vergüenza. sí, Y es verdad, es verdad. lo irónico, Alberto, es que en el mundo hay más gamers que no gamers, ¿no? Es cierto, Y es cada cierto. vez va a ser más. Pero es muy interesante. O sea, tú puedes llegar a un evento familiar y tú vas a contar cualquier logro del mundo presencial y lo que tradicionalmente como sociedades hemos valorado. O sea, tú puedes llegar y decir, o sea, mi hijo se ganó la competencia de tocar los palitos, ¿no? Claro, Pero a nadie se le ocurre llegar y decir que tu hijo es un crack en un videojuego o que lo están invitando cierto. o que te ganó a ti. Tú sí contarías que él te metió un gol en un partido de fútbol, pero llegar así te van a ver como raro, Sí, ¿no?
Hijo, me ganó en FIFA, que eso sí, todo el mundo de antemano piensa que te van a poner la cruz por haber dicho una Total. barbaridad. Sí, Cristina, pues eso es preguntaba por ahí, interesante. sí, ¿cómo podemos hacer los padres con esto? Para discernir, no sé, videojuegos beneficiosos, perjudiciales o espacios de juego en donde los videojuegos puedan intervenir sin culpa. Mira, yo creo que con informándose, ¿no? Uno aprendiendo de ese mundo, yo le cuento mucho a los papás y las mamás, a veces nos pasa con los deportes o con un instrumento musical, ¿no? Que de repente, pues tú a lo mejor eres cero deportista y tu hijo decide además inscribirse en un deporte que no es lo tradicional y todos le entramos a aprender de ese deporte y vas a los partidos y bueno, y te vuelves experto en ese deporte, ¿no? Pues aquí es un poco igual, es informarse de bueno, qué videojuegos, qué tipos de videojuegos le llaman la atención, porque ese es otro problema con ese tema, que se habla de los videojuegos de como si fuera una sola cosa, ¿no? Y es como que estuviésemos hablando de los deportes. Y dentro Claro, de los deportes, pues hay muchos tipos de deportes, es verdad. de equipos individuales, necesitas ciertas habilidades para unos, otras para otros. Pues lo mismo pasa con los videojuegos. Eso es sumamente un mundo súper complejo. Entonces, yo creo que lo primero es ir aprendiendo y sobre todo aprender de las cosas positivas que traen los videojuegos, porque de lo negativo, si no lo sabemos, nos lo imaginamos, ¿no? Y es un poco Claro. de sentido común. Pero, y luego, pues, ver, pues, cuáles son los intereses. Aquí hay una variable que es el aspecto social. La mayoría de los niños y adolescentes, a medida que crecen, su gran atractivo hacia los videojuegos es que ahí es donde están sus amigos, ¿no? Y entonces ellos, Claro. por lo general, escogen o quieren jugar ese videojuego donde están esos amigos. Igual que en el mundo presencial ocurre lo mismo, pues quieren ir al cine, pues al cine que están yendo sus compañeros, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, aquí hay que empezar también a uno como padre intervenir y ver, bueno, de qué trata ese videojuego, ¿no? Porque hay videojuegos que los temas o la historia sobre cuál está basado el videojuego no son para todas las edades, ¿no? Pueden ser con contenidos sumamente inapropiados y son solo para adultos, ¿no? Y sí creo bien importante ahí en el tema de la seguridad, Alberto, que participemos en las configuraciones de las cuentas, que sean cuentas para menores de edad y estemos muy al pendiente, sobre todo si son juegos que van a jugarse en línea y ellos van a estar interactuando, pues que nosotros estemos muy claros con quién van a estar interactuando, ¿no? Porque por supuesto que esto, igual que le ha abierto las posibilidades para el bien, también se las abrió para el mal y hay Claro, muchos es verdad. depredadores que buscan abusar de los niños y van a encontrarlos en donde ellos están, que es en los videojuegos. Entonces, siempre estar pues muy al pendiente y si es el trabajo de la mamá y el papá de hoy en día, de esta era con pantallas, es tomarnos el tiempo para configurar las cuentas, para establecer qué se puede jugar, con quién puede jugar. Con niños muy pequeños, yo considero que lo ideal es que no estén jugando en línea, a menos que Claro. esté un papá o una mamá presente y allí, o estemos realmente seguros que está jugando con ese primo, con ese amigo, porque, o sea, no tienen, igual que no los vas a dejar solos en un centro comercial o los vas a mandar solos a un aeropuerto, pues un medio digital es aún más complejo, ¿no? Entonces ya sí cae en la responsabilidad de uno el saber poner esos límites, ¿no? Y cómo me preguntabas también el tema de buscar videojuegos que puedan ser, bueno, hay que ver, ¿no? A Sí. este niño le gustan más los de construcción, los de historias, los de competir, los de deportes, y entonces uno va decantando, ¿no? Hoy en día ya existe muchísima información previa que tú puedes leer e investigar sobre los juegos. Te puedes meter en plataformas como Twitch a ver cómo los demás juegan esos videojuegos y Es entonces darte cierto. una idea de las situaciones que se les pueden presentar y si tú estás de acuerdo de exponerlo o exponerla a ese tipo de cosas, ¿no? Porque hay veces que sucede que no es tanto el tema del videojuego como tal, sino cómo se comportan los que juegan el videojuego. Sí, Claro. entonces Es verdad. esa es otra variable.
Pero en mi experiencia, cuando hay un acompañamiento cercano y sobre todo los niños y las niñas sienten que en su casa ellos pueden venir a hablar de los videojuegos con la misma libertad y la misma apertura que otros logros que ellos tienen, pues esa es una variable de verdad increíble, porque entonces también sienten la confianza para venirte a contar si sucedió algo como raro, como que los sacó de onda, como que, oye, este comentario que me hizo esta persona, ellos saben que pueden venírtelo a contar, porque eso no va a significar que no va a haber más videojuegos en la casa, sino lo que va a significar es que pues vamos a actuar desde la protección e ir a ver qué pasó para evitar que tenga una consecuencia negativa. Perfecto. O sea, tener una, como papás, conocer, acercarnos, tener una mirada de mente abierta, ¿no? Igual cuidando a nuestros hijos. Bueno, es algo que he vivido yo. Bueno, mi hijo es muy chiquitito todavía, no juega a videojuegos en línea, ¿ya? Pero sí he vivido, o sea, el tema de, bueno, yo he comprado una suscripción de videojuegos para que estén un poco más seguros, pero me he dado cuenta, ¿no? Él ha aprendido, voy a poner un ejemplo cualquiera. Los juegos, hay una empresa que se llama Dragon Box que hace juegos de matemática y él aprendió a sumar, aprendió casi sin mi ayuda. Igual que a pintar con otros juegos, ¿no? Hay otros que son de construcción. Ya le gusta mucho Minecraft, a pesar de ser muy chiquitito, le gusta estar construyendo cosas ahí. Y yo veo como algunos elementos de los juegos desarrollan en él habilidades que son positivas. Y como también, igual, del otro lado hay algunas cosas que uno tiene que limitar también, ¿no? Pero muy Claro. interesante lo que dices. Sí, Buen eso que apoyo para los papás. mencionas es importante, porque a pesar de que la tecnología ha hecho que estas plataformas de videojuegos sean realmente cada vez más increíbles para quienes les Claro. gusten el gaming, también es una realidad que todavía el gaming no ha podido darles lo que les da el estar en experiencias presenciales con otros seres Claro. humanos. Hay videojuegos que tienen actividad física, pero no todos, ¿no? Entonces, al final uno como mamá o papá es como el gerente general que tenemos que ir viendo, bueno, que sí aprovechen de las maravillas Claro. y las cosas que pueden sacar de estas tecnologías, pero no al costo de perderse de lo otro que también les va a aportar muchas Claro. cosas. Y ahí es donde entra la armonía de estar. ¿Qué situaciones pueden pasar? Y que yo siempre digo, hay que estar agradecidos que existen los videojuegos y las redes sociales, porque a veces cuando hay un uso problemático o excesivo, es la manera que tenemos los papás y mamás de darnos cuenta de que hay algo que está detonando esa conducta, y por lo general ese algo es en el mundo presencial. Entonces, ¿qué puede Claro. pasar? Que a lo mejor tú ves, oye, mi hijo, de verdad que yo siento que ya el tiempo que invierte en los videojuegos le está impidiendo socializar, o le está impidiendo hacer deporte o dormir bien o alimentarse de forma correcta. Aquí lo interesante es ver por qué. Porque ha perdido el interés de convivir con los amigos que tenía, de realizar el deporte que antes hacía. Y entonces nos empezamos a conseguir historias como que, oye, pues a lo mejor ya no se siente igual de aceptado y no consigue en su entorno social presencial un nuevo grupo, ¿no? Y entonces, claro, se siente solo valorado y reconocido dentro de esos videojuegos. Pero la solución está en ver, bueno, cómo expandimos esas experiencias presenciales para que él o ella experimente que no es un tema de ella o él, sino que es un tema pues, que no ha dado con el grupo todavía que le valore por la persona que él o ella es. O también podemos encontrarnos en que, bueno, es que resulta que no trae todavía bien la competencia de, vamos a asumir, de resolver conflictos. Y lo que está sucediendo es que en la escuela a lo mejor ya no lo juntan, o ya no lo invitan, porque, pues bueno, es que la forma que tiene él de socializar con el otro no le está llevando hacia donde él quiere, ¿sí? Entonces hay que apoyarle a, bueno, ¿cómo hacemos para que aprenda a solucionar sus conflictos de otra forma más asertiva? Pero Interesante. siempre, o sea, de verdad que yo sé que ese es uno de los mayores miedos que hay, y yo lo entiendo, a mí también me da miedo bueno, que estas tecnologías o que estos juegos se conviertan en un uso que resulte detrimental, ¿no? Que sea negativo para el hijo o la hija, pero la gran mayoría de los casos
lo interesante es que se resuelve ese nudo cuando descubres lo que está detonando esa conducta. Perfecto. Es muy interesante porque el detonante casi siempre está en el mundo físico, en el mundo real, ¿no? Más que en el digital. La mayoría de los casos es algo que está pasando y por eso yo siempre invito a los padres y madres a primero investigar, porque creo que ya no me acuerdo muy bien si esta anécdota la cuento en el libro, pero de una niña, o sea, que jugaba un número de horas excesivas de un videojuego y entonces pensaron que tenía una conducta adictiva hacia el videojuego porque ella no quería ir al colegio, o sea, llegó el punto que ya no quería asistir a clases y lo único que quería hacer era jugar ese videojuego. Entonces, pues les pareció que lo apropiado era retirar el videojuego. Y oh sorpresa que retiran el videojuego y la niña continúa no había manera de que fuera al colegio, ¿no? Y entonces fue a través de un proceso terapéutico con un profesional de la salud mental que descubrieron que esa niña estaba siendo víctima de bullying de parte de un profesor de esa escuela. Entonces, fíjate cómo son elementos completamente, o sea, lo que estaba sirviendo ese videojuego era un salvavidas, o sea, era un Claro. lugar donde ella inclusive le ayudaba a sentirse mejor porque le alivianaba pues el peso, imagínate, de ser víctima y además de una figura de autoridad de su colegio. Entonces es importantísimo cuando uno observa o tu intuición te dice por qué le está invirtiendo tanto tiempo a esta plataforma. Es una gran invitación a acercarnos a nuestros hijos a ver qué tipo de cosas pudiesen estar pasando en sus vidas. Excelente. Un muy buen mensaje, Cristina, para darle una mirada a los videojuegos desde otro ángulo. Cristina, se me han quedado un montón de preguntas en el tintero. Quería preguntarte sobre redes sociales, quería preguntarte sobre ciberacoso, seguridad digital. Espero que me puedas regalar sobre inteligencia artificial también. Espero que podamos conversar en algún otro momento, Cristina. Sí, claro que sí, es que este tema Sí, ese es no es eterno muy amplio, ¿no? y muy cambiante también. Esa es También. otra frustración que nos generan los adultos, que cuando tú crees, no, ya lo dominé, Encontré la ya sé. fórmula. Entonces, o actualizan la aplicación y ya no funciona igual, o se pone de moda otra, ¿no? Otra cosa, claro, es Entonces, verdad, ¿no? La presencia de la inteligencia artificial ahora mismo es una cosa que está cambiando las reglas de juego de manera muy grande, ¿no? bueno, dicen Eh, que después de la introducción de las computadoras personales a nivel masivo, el Internet, esta es la tercera disrupción tecnológica más grande que hemos vivido, por lo es menos verdad. nuestra generación, ¿no? No, en verdad sí, en verdad así lo parece. Cristina, muchas gracias por tu tiempo, por todo lo que nos has compartido el día de hoy. No sé si tienes algunas palabras finales, algún consejo que quieras dar a las personas que nos están viendo o oyendo. Bueno, yo no me quiero ir sin antes agradecerte la invitación y agradecer a todas las personas que hayan invertido su tiempo en escucharnos y darles un mensaje de esperanza, de que pues aquí, fíjense, aunque suena un tema que pareciera muy técnico y que tienes que saber mucho de tecnología, al final del día se trata de mantener relaciones cercanas con nuestros hijos y vínculos fuertes. Porque si tienes todo lo demás, si tienes filtros, si tienes reglas, límites, pero tu hijo o tu hija no se siente con la confianza de acercar a contarte cuando está en un problema, pues por lo general las cosas no terminan bien. Entonces, esto es de toda la vida, es lo que hicieron nuestros abuelos, nuestros padres, y nosotros también lo podemos hacer, que es generar ese ambiente de confianza, que no quiere decir que no hayan límites, no quiere decir que no hayan reglas, sino que pues darnos el permiso de ver estos usos que le están dando los niños y adolescentes a la tecnología desde otro ángulo, donde ellos sientan que tienen un papá y una mamá que están dispuestos a valorarlos y a reconocerlos también por sus logros en el mundo digital. Buenísimo, tremendo mensaje. Cristina, ¿cómo podemos encontrarte en la web, en las redes sociales, las personas que quieren conocer un poco más acerca de lo que tú propones? Bueno, me pueden conseguir, está mi página web que es Cristina Fortuny, Fortuny se escribe con y.com y me consiguen en las redes sociales igual, como Cristina Fortuny. Tienen que visitar la página de Instagram de Cristina, donde comparte además tips muy buenos sobre esto mismo. Gracias nuevamente, Cristina. No, gracias a ti, Alberto, un placer.
Igual, todo mío. Estuvo con nosotros Cristina Fortuny, economista, especialista en marketing, comunicadora, escritora y conferencista, experta en ciudadanía digital, autora del libro Crecer entre pantallas, que recomiendo muchísimo leer. Y recuerden que pueden seguir a Después de Clase Podcast en Instagram y Facebook, donde publicamos más contenido interesante. Además, pueden leer artículos sobre los temas que tratamos en el podcast en nuestro blog despuesdeclase.org. Hasta el próximo episodio.